de nuevo a todos. Una vez finalizada esta primera parte de la inauguración, vamos a proceder al desarrollo de la sesión y las conferencias. Y a continuación, un poco para entrar ya en detalle de la estrategia, tenemos que nos acompaña, por favor, a Germán Esteban. Germán no está bien puesto su cargo aquí en el programa, es de la Dirección General de Acción Climática de la Comunidad Europea, por tanto una persona que puede darnos una visión especialmente de la Estrategia 2050. Posteriormente, en la mesa posterior, pues se podrá tratar también de la nueva estrategia o la nueva política propuesta por la señora van der Leyen, pero Germán va a darnos ahora la Estrategia 2050, que se publicó yo creo en abril de este año aproximadamente por la Comunidad Europea y que está en discusión dentro del mismo. Germán, yo os voy a leer el currículum. Es, como os he dicho, responsable de Relaciones Internacionales de la Dirección General para Acción Climática de la Comisión Europea. Es español, como veis, lleva desde el 2011, me parece aproximadamente, trabajando en la Comisión Europea. Trabajó durante bastante tiempo dentro de la Dirección de Innovación, General de Innovación, también en los programas de innovación de H2020 y es ingeniero químico aquí por la Universidad Complutense. Nosotros hemos pedido que preparase una, digamos, explicación sobre esta Estrategia 2050 y si queréis preguntarle luego algo, pues estará a vuestra disposición. Venga, Germán. Prefiero, ¿no? Sí, muy bien. Vale, listo. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Arcadio. Como madrileño, para mí siempre es un placer volver a mi casa y, bueno, sobre todo si es para hablar de un tema tan importante como es hoy en día el cambio climático. Muchas gracias al Club Español de la Energía, a Iberdrola, a la Fundación Ramón Areces y a la ministra y a todo su equipo. La verdad es que poco más os puedo contar de la nueva comisión porque tanto la consejera delegada, Ángeles, y la ministra os han contado bastante. Es más, ellos os pueden contar más de lo que yo puedo, básicamente porque es un tema que se está trabajando ahora internamente en la comisión. Estamos a toda máquina. Tenemos un gabinete con un comisario español que todavía está trabajando. Tenemos el nuevo gabinete del que ahora ha sido, digamos, promocionado a vicepresidente ejecutivo, incluyendo cambio climático, con lo cual estamos en un periodo ahora mismo de transición en el que se están cocinando muchísimas cosas. Estamos trabajando un montón en muy diferentes aspectos porque tenemos que seguir las líneas políticas que nos ha marcado Ursula von der Leyen. Y puedo decir que no son fáciles, son ambiciosas, son muy ambiciosas, extremadamente ambiciosas. Entonces, desde la Comisión Europea sí que creemos que hay que ser también pragmáticos y realistas. Entonces, tenemos que ver esos objetivos del 55%, entre otros objetivos, son realmente alcanzables. Y es más, todo esto lo estoy contando por un poco manejar las expectativas de la nueva comisión y tanto de mi presentación, es que todo esto hay que discutirlo con los Estados miembros. Me agrada ver que España es ambiciosa, muy ambiciosa, efectivamente. El Plan Nacional presentado por España va más allá de lo que hemos pedido en la Comisión Europea, pero desgraciadamente no todos los Estados miembros son de esa opinión. Y es más, nuestra propuesta de una estrategia a largo plazo todavía no ha sido aprobada o adoptada y esto tendrá lugar en diciembre, justo a finales de la conferencia de cambio climático, y tampoco tenemos claro cuál va a ser la versión final o los compromisos que los todavía 28 Estados miembros, pues Reino Unido seguirá allí, acuerden. Así que, en ese sentido, como ha dicho también la ministra, prudencia y se trata sobre todo de hacer bien el trabajo que hagamos, porque al fin y al cabo todo el mundo habla de más ambición
Y en realidad lo que tendríamos que hacer es estar ya trabajando en implementar todo aquello que se ha acordado. Y eso realmente está en etapas todavía muy tempranas. Pero bueno, después de mi introducción y mi disclaimer, ¿no?, de qué puedo hablar y qué no puedo hablar, como alguien diría, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Así que lo que os voy a presentar es la propuesta de la Comisión Europea para la estrategia a largo plazo, para 2050. Como he dicho, esta estrategia todavía no ha sido adoptada por la mayoría por todos los Estados miembros. Entonces, el contexto político actual viene del Acuerdo de París, un acuerdo que es legalmente vinculable. En ese acuerdo, en 2020, debemos presentar, todos los países que forman parte del Acuerdo de París tienen que presentar en el 2020 sus estrategias para un desarrollo con bajas emisiones en gases de efecto invernadero. Así pues, el Parlamento Europeo, en octubre del 2017, también nos invitó a preparar para la COP24 del año pasado, en Polonia, una estrategia de cero emisiones para mediados de siglo para toda la Unión Europea. Unos meses después, el Consejo Europeo también nos invitó a presentar durante el primer trimestre de 2019 esa propuesta de dicha estrategia. Y es más, el reglamento de la gobernanza de la Unión de la Energía también estipula que la Comisión Europea debe presentar una estrategia a largo plazo para abril de 2019. Veo que si allí veis no se ven todas las letras. Bueno, el caso es que, dada la emergencia y la importancia de cambio climático, nosotros incluso nos adelantamos a ello. Así que en noviembre del 2018 fuimos capaces de presentar nuestra propuesta de una estrategia a largo plazo con vistas a que influyera el debate de la COP24 en Polonia. Porque actualmente estamos en una fase en la que el calentamiento global ya ha alcanzado 1 grado centígrado y los desafíos actuales son inmensos. Si tenemos en cuenta los últimos 20 años, no estamos hablando de gráficos históricos remontándose a la Edad Media y a la última glaciación, tenemos que 18 de esos años han sido los más cálidos. Y es más, ha habido olas de calor extremas en la Unión Europea durante 4 de los últimos 5 años. Todo esto, hace poco hemos tenido graves inundaciones en España, sobre todo en la zona de Levante, donde, bueno, a pesar de la gota fría, la intensidad y la repetición de dichos eventos es mucho más intensa ahora que hace unas décadas. Entonces, podemos ya ver ese impacto real en la economía y en el medio ambiente de la Unión Europea. Hay alguien que dijo, no recuerdo quién, pero en inglés dice «Climate change comes home». Dice, ya tenemos el cambio climático en casa, bienvenido a casa. Y es un poco lo que estamos viviendo, que ya no se trata solamente de un debate político a alto nivel, sino que empieza a afectarnos como ciudadanos en nuestro día a día. El informe especial sobre cambio climático nos informa sobre los peligros globales sobre los ecosistemas ya a partir de los 2 grados. Tenemos aquí una imagen de cómo todo esto afectaría a Europa y donde, como era de esperar, el Mediterráneo, por supuesto España, nos llevamos la palma de cómo nos va a afectar todo esto en las próximas décadas. Es más, dicho informe habla de 2 grados, que está en línea con el Acuerdo de París, pero dice como mucho 2 grados y preferentemente 1,5 grados, porque de hecho ya con 1,5 grados, recuerdo que ya estamos en 1 grado centígrado, así que en unos años o en una década igual ya estaremos allí, va a haber efectos graves, solo con 1,5 y ya con 2 la cosa se pone muy, muy seria. Así que, en ese contexto, presentamos nuestra visión para un planeta limpio en 2050. Hemos dicho, inspirado por el Acuerdo de París, con los 2 grados y el 1,5 grados, pero también del informe especial del IPCC. Y
¿Y por qué remarco el informe especial del IPCC? Porque creemos desde la Unión Europea que todo esto tiene que estar basado en evidencias científicas y sólidas, lo cual es el caso para muchos países que firman el Acuerdo de París, no quieren reconocer el papel de la ciencia en todo esto, y grandes economías que tienen mucho peso, no daré nombres, que reniegan de la ciencia en todo lo que es el tema del cambio climático. Así que hemos estado liderando la lucha contra el cambio climático, intentando llenar el espacio que han dejado otros, pero debemos seguir y para ello debemos contar con el apoyo de todos nuestros Estados miembros. La Unión hace la fuerza. Así que debemos seguir liderando para lograr emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2050. Así, predicando con el ejemplo, podremos también presionar a otros actores de la escena global para que hagan lo mismo, porque como antes también mencionó la ministra, el invertir en temas de cambio climático, en medio ambiente, que eso pueda suponer que nuestra economía no va a crecer, ese mito se ha desmontado, porque nosotros hemos reducido 22% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y nuestro Producto Interior Bruto como Unión Europea ha crecido un 58%. O sea que en tal caso sería todo lo contrario. Así que en esta estrategia a largo plazo establecemos la dirección a seguir y muestra asimismo que transformar nuestra economía es posible. Y es más, es beneficioso para todos, para las empresas y para los ciudadanos. Así que en esta visión, la Unión Europea debe liderar esa transición hacia las energías limpias que serán acompañadas por esa reducción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, con las políticas actuales, con unas que significarían unas reducciones del 60% para 2050, no estaríamos en línea con el Acuerdo de París. Así que realmente necesitamos transformaciones radicales. En eso siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, cuando de repente de un día para otro, en aquella Nochevieja, ya no se podía fumar. De repente, pum, 23:59 podías fumar, 00, medianoche no podías fumar. Y no ha pasado nada. O sea, y en realidad volvías a casa con la ropa que olía bien, ¿no? Entonces, quizás la sociedad tiene que verse ante este tipo de cambios, de que de repente de un día para el otro, igual que ocurrió con el euro, hay ciertas cosas que no se pueden hacer y que sean factibles y podremos seguir viviendo y encima mejor. Así que para esta transformación radical, ya en un plano más serio, creemos que el papel central del sistema energético es crucial, pero también el tema de los edificios, los nuevos edificios y los que ya existen, el transporte, la industria, la agricultura. Entonces, hay toda una serie de caminos posibles para llegar allí y es lo que intentamos demostrar en nuestra estrategia a largo plazo. Sí, aquí hay un pequeño gráfico en el que se demuestra cómo es la mezcla actual de las diferentes energías y cuál es el camino que proponemos para reducir, que si veis bien, incluso para llegar al objetivo del 1.5 deberíamos llegar a emisiones negativas con la captura de carbono. Podemos ver que la industria energética es la mayor parte de todo este paquete de emisiones, pero asimismo la industria y el transporte. Así que son tres elementos en los que hay que trabajar muy seriamente durante los próximos años para alcanzar el objetivo del 1.5. No voy a entrar en detalle en esta tabla Excel, podríamos tirarnos aquí 5 horas. De todas maneras, sí que informar que en la página web está disponible esta estrategia, existe un folleto que luego se repartirá en la pausa café, que es un poco nuestra publicidad de dicho documento. Luego hay un resumen para los actores políticos, de unas 20-30 páginas donde se resumen los principales mensajes, y luego hay un análisis detallado de 300 páginas para el que quiera dormir bien por la noche, en el que detallamos todas las diferentes opciones que se han considerado desde todos los ángulos, desde ángulo de electrificación, el uso de hidrógenos, eficiencia energética, economía circular, combinación de diferentes escenarios, etcétera, y cómo acabaríamos en cada uno de esos escenarios para el 2050.
Pero lo que sí que querría remarcar aquí son los 7 componentes estratégicos de dicha estrategia. Entonces, iré ahora uno por uno indicando una serie de prioridades. El primero es la eficiencia energética, que, como ya he comentado antes, tiene que tener un papel central. Porque si queremos realmente cumplir con París y con el futuro, el consumo de energía debe reducirse a la mitad en 2050 en comparación con 2005. Hablamos de la mitad. Es un número que quizás no diga nada, pero para aquellos que trabajan en el sector energético es una bestialidad. Entonces, también creemos que para alcanzar eso no se trata simplemente de eficiencia energética, etcétera, las industrias, las máquinas, también los edificios, porque muchas veces se habla de, bueno, pues tenemos que poner la calefacción a tope porque nuestros edificios no están bien aislados, pero luego al contrario, en verano ponemos el aire acondicionado a tope porque también el frío se escapa por las paredes. Entonces, se trata de que, además, de hecho, ya hoy en día ya tenemos una idea de qué inventario de viviendas vamos a tener para 2050. Así que se trata de renovar y también se puede actualmente ver cómo se pueden cambiar el tipo de combustible que se utiliza para los edificios. Pero todo esto, claro, tiene que ir de la mano de incentivos, de instrumentos financieros adecuados y de una mano de obra cualificada que sepa adaptarse a estas nuevas tecnologías y este nuevo enfoque para los edificios y para la energía. Así que necesitamos integración de las políticas. Desde nuestros gobiernos y nuestros ministerios tienen que pensar cómo relacionar todas esas políticas para que funcionen mejor. Y asimismo, dado que el tema de los edificios influye directamente al consumidor privado, que convencer al consumidor de que debe renovar su habitación, su casa, su edificio para conseguir una mayor eficiencia energética. El segundo componente, íntimamente ligado al anterior, sería el despliegue de renovables. Y el objetivo es que en 2050 la energía primaria provenga mayormente de fuentes renovables. Estamos viendo aquí en el gráfico cómo estamos actualmente y creo que la evolución es más que obvia hacia un futuro verde. Lamentablemente, quizás haya también que considerar otros tipos actuales de energía que no están tan socialmente bien vistos, pero que puedan sacarnos del paso durante un periodo, como puede ser energía nuclear. Pero está claro que los combustibles líquidos y fósiles, incluso el gas natural, deben ver una evolución a la baja en las próximas décadas. En ese sentido, también de las renovables, prevemos que la cuota de electricidad se duplicará como mínimo en la demanda energética total. Recordemos que la demanda energética total tenemos que reducirla, pero aún así, dentro de esa reducción, la cuota de electricidad se va a duplicar y en 2050 el objetivo debe ser de que más del 80% de dicha electricidad provenga de fuentes renovables. Estas renovables no solamente permitirán la producción de electricidad, sino también nos ofrece otras posibilidades de descarbonización mediante el ejemplo, por ejemplo, de hidrógeno y de otro tipo de electrocombustibles en otros sectores, como puede ser calefacción, transporte, industria. Así que renovables, sé que la mayoría de las personas piensan solo en electricidad, pero las renovables ofrecen muchas otras posibilidades de descarbonización. Además, necesitamos que el sistema de energía sea descentralizado, inteligente y flexible. En nuestros cálculos prevemos que de esa manera el gasto de importaciones caería en un 70%, que es también un número enorme, lo cual a la larga generaría ahorro de entre 2-3 billones de euros. Esto creo que se me ha pasado traducirlo, serían miles de millones de euros desde 2013 hasta 2050. Un tercer componente, y en eso estábamos hablando en el autobús esta mañana con mi familia, de toda la transición que se vive aquí en Madrid, con los coches eléctricos, los híbridos, el transporte, las zonas, porque si recordamos que más del 70% de la población vive en ciudades, evidentemente el papel de esas ciudades y del transporte tiene un rol preeminente. Así que
necesitamos una movilidad limpia, segura y conectada. Debemos focalizarnos en el uso de energías libres de carbono, tratar de desarrollar baterías más baratas y eficientes, y ahí tenemos que ponernos, nunca mejor dicho, las pilas, porque China nos está comiendo todo el pastel. Desarrollar trenes motrices eléctricos que sean altamente eficientes y con una conectividad y una conducción autónoma, como podemos empezar a ver ya en ciertos vehículos comerciales. Así que hay varias perspectivas para descarbonizar el transporte por carretera. Ahora bien, evidentemente no tenemos una varita mágica para todos los medios de transporte, entonces podemos hablar fácilmente de lo que sería la movilidad urbana, pero claro, para transporte pesado o transporte de larga distancia, el uso de combustibles alternativos, como biocombustibles avanzados, combustibles sin carbono, hidrógeno, puede ser más complicado. Y de hecho, todavía sigue en su proceso el paquete legislativo para vehículos pesados. Así que todo esto tiene que ir acompañado de las nuevas tecnologías, de cómo avanza el mundo hacia el futuro, que en este caso sería el tema de la digitalización. Y todo esto es no solamente dentro de los propios vehículos, sino también dentro del propio sistema energético, asegurando un intercambio de datos y estándares que faciliten la interoperabilidad, que lleven a ese sistema de movilidad más eficiente entre todos y los diferentes sistemas. Así que necesitamos realmente de esa movilidad innovadora para áreas urbanas y para esas ciudades inteligentes. Pero de nuevo, y como ya se ha mencionado varias veces esta mañana, el papel del consumidor también es central, porque si el consumidor no está dispuesto a aceptar esos cambios y no, a la hora de comprar un coche, decide comprarse un diésel contaminante, pues realmente no vamos a conseguir llegar allí donde queremos. Cuarto componente, y que también está relacionado íntimamente con la energía, es una industria competitiva. Porque esta industria es básica para la generación de empleos y de la riqueza de un país. Pero esta industria necesitamos que sea eficiente con el uso de sus recursos y alineándose con los principios de la economía circular, con una mayor recuperación y reciclaje de materias primas, incluyendo sobre todo las materias primas críticas, ya que en Europa somos altamente dependientes de las importaciones, con nuevos materiales y con nuevos conceptos de negocio, porque esta transición hacia un futuro bajo en carbono realmente solo sobrevivirán aquellos que sean capaces de ver cómo los negocios van a cambiar en el futuro. Así pues, electrificación, eficiencia energética, hidrógeno, biomasa y gas sintético renovable son necesarios para reducir las emisiones relacionadas con la energía para la producción de bienes industriales. Evidentemente, hay industrias más dependientes de la energía y otras menos, pero todas tienen su papel. Así que, esto lo digo porque hay industrias, por ejemplo, puede ser la industria química o incluso la propia producción de acero. Sin embargo, tenemos grandes proyectos para la producción de acero verde ya en marcha. Pues para los procesos industriales per se, muchas veces es mucho más difícil alcanzar esas reducciones. Así que probablemente el uso en esos casos de biomasa y de hidrógeno podamos reducir esas emisiones, pero las opciones quizás más viables para todo ello sea la captura y el almacenamiento y uso de CO2. Y no solamente eso, es el grado de madurez de las tecnologías. Se dice mucho que las tecnologías ya están disponibles, se pueden utilizar, pero también hay que llevar a mayor escala. Yo soy ingeniero y recuerdo siempre todas las fases de la planta piloto, la planta de demostración, etcétera, y las cosas pueden cambiar a medida que aumentas el tamaño de la planta. Así que eso todavía queda por ver. Y entonces aquí engancho con el quinto componente, que serían las infraestructuras y las conexiones, ya que tiene que ser unas infraestructuras interconectadas, inteligentes, integradas, para poder facilitar todo ese trasiego entre los diferentes sectores. Por supuesto, necesitaremos finalizar las redes transeuropeas de energía y de transporte y una electricidad inteligente que facilite esas redes de datos, ese flujo en las redes de datos e información, y
nuevas infraestructuras para nuevos combustibles alternativos, como puede ser para el transporte de hidrógeno, que es una tecnología muy prometedora, pero que todavía tiene muchas barreras. Así pues, necesitamos muchas más estaciones inteligentes de recarga o de repostaje de combustible para ese transporte. Y no solamente eso, sino con un aumento de las sinergias entre el transporte y la energía. En una línea similar a como ya he hablado antes de los edificios, también hay que retroadaptar toda esa infraestructura y los activos que ya existen. Y es más, hay muchas estructuras antiguas que con una remodelación temprana se pueden reutilizar y ser compatibles con el objetivo de esa descarbonización profunda. El sexto componente se focaliza sobre todo en agricultura, bosques y economía. Entonces, esa agricultura, esa nueva agricultura del futuro, tiene por supuesto que proporcionarnos suficientes alimentos, piensos y fibras. Recordemos también que a nivel global el aumento de la población no para, así que y en Europa tenemos también que ser capaces de facilitar nuestro propio consumo. Entonces, estas emisiones agrícolas libres de CO2, pero de otros tipos de gases, pueden reducirse, aunque es muy difícil llegar a un nivel cero. Así que la captura de carbono en suelos agrícolas puede mejorarse con las mejoras en las técnicas agrícolas. Además, en estos sectores, también en bosques, la biomasa es polivalente. Nos puede suministrar calor directo, puede producir biogás, biocombustibles, puede ser una alternativa a materiales intensivos en carbono y además nos puede generar esas emisiones negativas cuando se combina con la captura y almacenamiento de carbono. Por eso, prevemos que haya un aumento de demanda de la biomasa hasta un 80%. En ese sentido, también el papel clave de los cultivos energéticos es fundamental para evitar el uso insostenible de los bosques, porque además necesitamos esos bosques para mantener ese sumidero natural de carbono y así también preservar nuestros ecosistemas. Todos estos sumideros naturales pueden mejorarse actualmente con simples técnicas de forestación y de la restauración de tierras forestales degradadas y de otros ecosistemas. De hecho, haciendo esto también favoreceríamos otros aspectos, como puede ser la biodiversidad, suelos, recursos hídricos y, a la larga, aumentando la disponibilidad de dicha biomasa. Séptimo componente, y este ya es el último. La captura y almacenamiento de carbono. Es cierto que con el nuevo despliegue de las renovables y las nuevas opciones que hay para descarbonizar la industria, hemos reducido la necesidad de captura y almacenamiento de carbono. Pero si recordáis el gráfico que he enseñado antes, para el 2050 necesitamos emisiones negativas de carbono. Así que, especialmente incluso para ciertas industrias, sin esas técnicas será realmente imposible llegar a cero o, como ya he comentado, comenzar esas emisiones negativas. Sin embargo, seguimos viendo muchas barreras para el desarrollo de estas tecnologías. Como he dicho antes, nos faltan una escala mayor, plantas de demostración y esas pruebas de viabilidad económica que demuestren que realmente esto puede funcionar. Y es algo que para un inversor y para la industria que piensa en una planta a 30, 40, 50 años es algo muy importante. No solamente eso. En algunos Estados miembros faltan esa legislación, con lo cual tienen unas barreras reguladoras inmensas. Y, por último, no solamente eso, es la aceptación pública. De nuevo, el consumidor en el centro de todo esto. Así que, entre los diferentes Estados miembros, realmente debemos llevar a cabo una acción coordinada para esas plantas de demostración y comerciales que suponen la inversión de millones y millones de euros para superar dichos obstáculos. Así pues, con estos 7 componentes estratégicos, tenemos que verlos dentro de un marco de habilitación más global para poder llegar a esa sociedad climáticamente neutra. Tenemos no solamente que ocuparnos de la energía y del cambio climático, hay muchos otros aspectos que van a verse influenciados muy fuertemente por toda esta transición.
tenemos el tema de las tasas. Aquí ya hemos estado hablando bien largo y tendido sobre energía y cambio climático, pero las finanzas sostenibles, tema crucial para los próximos años, y el cómo desde Europa debemos fomentar, que nuestra economía también sea verde y que los inversores y los ciudadanos prioricen aquellos productos financieros que tengan en cuenta la sostenibilidad. Ya hemos hablado de la acción local y de los consumidores. El papel fundamental de la investigación e innovación, y de eso sé que estuve trabajando en la Unión Europea 6 años sobre ello, para poder desarrollar todas esas tecnologías limpias y, es más, poderlas llevar a ese nivel superior que les coloque cerca del mercado. También temas de competencia y de ayudas de Estados. No olvidemos los subsidios a los combustibles líquidos, que representan a nivel global miles de billones de euros, y que esa transición podría justificar la inversión adicional que haría falta para la transición hacia una economía libre de carbono. Por supuesto, los aspectos sociales, que ahora también hablaré. Temas de comercio, sí, libre comercio, pero que además también sea justo. Y luego, como ya hemos comentado repetidamente, el papel importante y fundamental de la industria y los conceptos de la economía circular. Así pues, necesitamos mayor inversión, bastante más. Y las finanzas públicas llegan hasta un límite, con lo cual debemos realmente convencer a nuestros inversores de que también el sector privado tiene que poner dinero para que esto funcione. Por ejemplo, si me refiero a nuestro ETS, no sé si dice cómo es en español, la verdad, reducciones, el paraguas de emisiones de carbono dentro de la Unión Europea, hay un informe muy interesante de la OECD que demuestra que las compañías que están asociadas o que se han metido en el ETS tienen una competitividad actualmente mucho mayor que aquellas que no lo han hecho, y de hecho están demostrando muchos beneficios. Así que toda esa inversión inicial se ha demostrado, la han recuperado en muy pocos años. Así pues, deberíamos pasar del 2% actual del Producto Interior Bruto hasta un 2,8%. Eso supone 575.000 millones por año. Hablamos de mucho dinero. Por eso, no basta con la financiación pública. Necesitamos también la financiación privada. Todo esto, a la larga, tendrá unos efectos positivos para el crecimiento y empleo, generando un Producto Interior Bruto más alto que puede llegar al 2% en 2050. Y no olvidemos, por supuesto, que todo esto llevará vinculado una disminución de las importaciones de energía, un aumento de la salud pública, de la calidad de vida. Así pues, llegamos al papel de los ciudadanos de a pie. España, junto a Perú, en la conferencia de cambio climático que hubo en Nueva York hace bien poco, lideró una iniciativa sobre una transición justa, de cómo podemos asegurarnos de que nadie se quede detrás en esta transición hacia la nueva economía. Porque es cierto, en conjunto toda esta transformación será tremendamente positiva. Habrá nuevos empleos, más empleos que antes. De hecho, los empleos verdes hoy en día ya suponen 4 millones de empleos en la Unión Europea, y se prevé que en los próximos años seguirá aumentando hasta por lo menos 1 millón adicional más. Pero claro, hay algunos sectores, y en España, en ciertas regiones sabemos bien de eso, tenemos grandes desafíos. ¿Qué hacer, por ejemplo, con la minería? ¿Qué hacer, por supuesto, con todos aquellos trabajadores vinculados a los combustibles líquidos, al petróleo? Entonces, incluso industrias que requieren un uso intensivo de energía. Entonces, por eso, todo esto tiene que ser tenido en cuenta a la hora de desarrollar políticas, de integrar todas esas políticas y asegurar que podemos asegurar esa transición justa. Pido disculpas por las transparencias que se me han desconfigurado un poco, pero todas estas transparencias luego no hay ningún problema que circularlas entre los diferentes asistentes, y tendréis allí también toda la información completa.
Todo esto, estas políticas relevantes deben ser completamente implementadas para llegar a ese objetivo, como por ejemplo un refuerzo de la actual plataforma de pilotos para regiones intensivas en carbono y carbono, y también la capacitación de habilidades se resultará clave, porque tú vas a sacar un trabajador de 50 años que trabaja en la minería, ¿cómo lo vas a poner a trabajar en renovables? No puedes hacer eso de la noche a la mañana. Tienes que formar a esa persona. Y bueno, no solamente ellos, sino también las futuras generaciones, los jóvenes, tienen que también empezar a educarse en todas esas tecnologías y esos requerimientos que el sector industrial va a pedir en el futuro. Porque claro, se habla mucho de la minería y es cierto que es también en España, sobre todo en la zona del norte, Asturias, Castilla y León, Aragón, es muy importante. Pero si nos fijamos en el mapa de los sectores industriales que consumen muchísima energía, ahí sí que nos afecta realmente a prácticamente toda Europa. Así que esa transición justa debemos vincularla a todos esos sectores que se puedan ver perjudicados. Y no podemos olvidar la dimensión global. Ya he comentado antes que Europa es líder, ha sido líder y debe continuar siendo un líder. Pero y el libre mercado, el mundo globalizado y el multilateralismo son prácticamente una condición previa para beneficiarse de esta transición a nivel nacional e internacional. Pero no olvidemos, Europa son 10% de las emisiones globales. Dentro de las economías G20 llegamos hasta un 80% y con los países emergentes un 95%. Por mucho que en Europa lleguemos a cero, va a desaparecer un 10%. Es completamente insuficiente. Con lo cual debemos reforzar mucho nuestro papel en lo que sería convencer a aquellas economías que son responsables de las mayores emisiones que sigan trabajando en ello. Y en eso el multilateralismo es muy importante. Sin embargo, vemos más y más, sobre todo, por ejemplo, me ocupo yo de temas de Latinoamérica, vemos cómo ese multilateralismo se está abandonando y estamos yendo mucho más al proteccionismo y al individualismo de los estados, con lo cual no se está desmoronando, por supuesto, pero hay ciertas grietas en esa dimensión global que tenemos que trabajar para conseguir que todos sigan actuando. Así que esta estrategia a largo plazo no puede llevarse de forma aislada. Podemos y debemos adaptarnos a esos cambios geopolíticos que estamos viendo actualmente. Con nuestra política comercial podemos influir a nuestros actores, pero no solamente política comercial. También tenemos la diplomacia del clima, los diálogos de seguridad climática, etcétera, que todo eso puede contribuir a que nuestros aliados sigan siendo aliados y sigan haciendo más. Y no hemos parado de repetir hoy el papel de los ciudadanos y las autoridades locales. Vuestro papel, mi papel, porque si no cambiamos el chip y entendemos, aquí vuelvo a tirar de ejemplos, yo me acuerdo cuando era pequeño y iba por la Nacional 2, que era un carril de ida y de vuelta, que hoy es una pedazo de autopista, que además está con la Radial 2, de pago, etcétera, bueno, no tiene nada que ver. Entonces yo me acuerdo, pues veías a la gente por la ventanilla, los chicles, los cigarrillos, se tiraban y tal, y dice, la gente iba sin cinturón de seguridad. Dice, eso hoy en día es totalmente impensable. Y no, bueno, ya tengo mis 40 y pocos, pero bueno, no ha pasado tanto tiempo desde aquello. Entonces, quiero decir que esos cambios se pueden hacer en una generación o en menos de una generación. Así que el papel de los ciudadanos es básico, porque las ciudades ahora mismo son esos laboratorios para esas soluciones transformadoras y sostenibles. Como he comentado al principio de la presentación, 75% de nuestra población vive en esas áreas. Renovación de las ciudades, renovación de los edificios, mejor planificación espacial, retroadaptación de las casas, la mejora del transporte urbano con una movilidad limpia y conectada. Todo esto es fundamental para llegar a esos objetivos, porque a nivel industrial, a nivel de generación de electricidad, de energía, podemos más o menos estimar cuáles son las emisiones e incluso las reducciones que queremos. Pero en las ciudades a veces es un poco más difícil estimar cuánto se está emitiendo y cuánto se puede reducir, pero se puede reducir un montón. Así que las ciudades y los ciudadanos son clave para todo esto.
Y bueno, por fin, ya sé que es mucha información, pero bueno, las presentaciones de la Comisión Europea suelen ser así, aburridas, largas y con pocas imágenes. He intentado colocar aquí y allá algún icono para que os pudieseis entretener un poquito. Esta es mi última slide y, como veréis, digo, principales prioridades para la acción. Y diréis, pues bueno, esto es una lista tremenda, o sea, es la lista para los Reyes Magos. Así que, pues bueno, estamos muy cerquita del periodo navideño. Así que esto es lo que nosotros proponemos como prioridades para la acción. Y como veréis, son muchas. Algunas son para los gobiernos, algunas son para la industria, para el sector energético y también para los ciudadanos. La primera, y evidentemente, es acelerar la transición a esas energías limpias. De nuevo, el papel de los ciudadanos y de los consumidores, de que cambien el chip para pensar en un nuevo estilo de vida. En las ciudades y fuera de las ciudades, despliegue de esa movilidad libre de carbono, conectada y automatizada. Para las industrias, aumentar esa competitividad, garantizar esos mercados y los principios de economía circular. También una bioeconomía sostenible que salvaguarde a la vez nuestros recursos naturales. Por supuesto, fortalecer nuestra infraestructura y hacerla también resistente al clima. Sobre todo en el área mediterránea, que nos va a afectar muchísimo, debemos aquello que construyamos, incluso lo que ya está allí, hacerlo resistente al clima. Acelerar la investigación, desarrollo, innovación, y porque todo eso será el germen de cómo podremos enfrentarnos en el futuro para esa transición hacia una economía baja de carbono, pero es más, también todas estas tecnologías son una gran oportunidad para los emprendedores, para la pequeña y mediana empresa. Hay un montón de soluciones que si damos ese pie, ese margen a los emprendedores, podemos generar mucho empleo y mucha más riqueza en el país. Asimismo, hace falta dinero para hacer todo esto, así que debemos promover las finanzas y las inversiones sostenibles. Nuestros compañeros están trabajando mucho en las finanzas sostenibles y, de hecho, se acaba de lanzar una plataforma internacional de finanzas sostenibles. Merece la pena buscar información al respecto, si estáis interesados. Como ya hemos mencionado, hay que invertir no solo en capital de dinerito, sino también en capital humano. Y tenemos que educar a la gente, capacitarles, que desarrollen todas estas nuevas habilidades para los que ya están trabajando y para los que entrarán en el futuro en el mercado laboral. Y luego, por supuesto, necesitamos el marco global, todas esas políticas que los gobiernos deben desarrollar e implementar y que estén alineadas e integradas las unas con las otras, porque todo esto es un reto enorme, es un reto global en la que un montón de sectores y de políticas se van a ver conectadas las unas a las otras. Así que su papel debe ser asegurar esa coherencia. Y, finalmente, esa transición justa, sobre todo para aquellos Estados miembros que se van a ver afectados, y que debe ser coordinada a nivel europeo para asegurar que nadie se quede detrás. Muchas gracias. Muy bien, Germán. Oye, muchas gracias por la explicación, que ya veo que como estás habituado a explicarla, ¿no?, a lo largo del mundo. Oye, antes de pasar y darle la palabra al que quiera preguntar en la sala, yo quería a ver si podrías hacer dos precisiones, ¿no? Un poco, la primera es, en este cuadro endiablado que has puesto al principio, de que tiene distintos escenarios y que tiene uno combo, que nos explicase un poco, cuando lo leamos, cómo se lee, ¿no? Cómo se lee. Y la segunda que quería yo es qué tramitación y en qué, digamos, momento procesal está esta estrategia, que España también ha sacado una, etcétera, en qué momento procesal. Y luego ya el que quiera preguntarle ya le pregunta. ¿Cómo se lee esto, no? Sí. Bueno,
Si te soy sincero, yo tampoco lo sé, ¿eh? O sea, esto es un grandísimo trabajo que han hecho mis compañeros en la unidad que se dedican a todo el tema de las tecnologías y de modelado económico, y han tenido un trabajazo inmenso. Pero bueno, algo sí que puedo comentar sobre esto. Entonces, dentro de la estrategia a largo plazo que la Comisión Europea propone, digamos, tomamos la perspectiva de decir, a ver, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos ahora? Pues, por ejemplo, en el tema de la electrificación, la energía, ¿qué podemos hacer para reducir al máximo las emisiones que tiene lugar en ese sector? Pues nada, por ejemplo, los factores principales que pueden impulsar este cambio, pues electrificar todos los sectores. Puede sonar poco realista, y de hecho es poco realista, pero es un ejercicio un poco creativo de decir cómo podemos llegar a esa reducción. Pues si electrificamos todos los sectores en toda la economía, luego electrificamos además todos los procesos industriales, pues la energía que requieran también electrificados, pues por ejemplo, para los edificios, pues poner intercambiadores de calor por todas partes para intentar recuperar esa energía. También en el transporte. Entonces, todo eso a cuantificar a cuánta reducción nos lleva. Segundo escenario, por ejemplo, el hidrógeno. Bueno, pues vamos a meter el hidrógeno a saco en la industria, en los transportes y en los edificios. Entonces, claro, de nuevo también es algo que no es realista del todo, porque hace falta una inversión enorme en el caso concreto del hidrógeno. Entonces, todo esto, el uso de hidrógeno en procesos industriales. Entonces, ¿hasta dónde llegaríamos? Y luego, el Power to X es el uso y el desarrollo de e-combustibles, de nuevo en todos esos diferentes sectores. El uso de e-gas, etcétera. Entonces, y todos esos combustibles que puedan estar libres de carbono. Y entonces, pum, 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 vas haciendo todos estos simplemente con puras medidas de eficiencia energética. Y al final, cuando ya tienes todos los escenarios, los vamos combinando para ver... es el combo. Sí, el combo, exactamente. Sí, parece aquí el Tony Romas o el Foster Hollywood, pero no. Entonces vamos viendo a dónde llegamos, y luego además, para rizar el rizo, decimos, pero como los 2 grados centígrados no son suficientes porque nos cargamos el planeta, vamos a ver qué pasa con el 1.5, y ahí es donde metemos también el tema de captura de carbono y las reducciones negativas del carbono. Bueno, yo creo para no saberlo lo he hecho medianamente. Alguna pista más. Oye, ¿y el trámite procesal? Sí. ¿Esto? Bueno, ahora mismo, como ya he comentado, estamos en una situación un poco particular. Tuvimos elecciones europeas, la nueva comisión debería haber empezado, pero por aquellos problemas de selección de los candidatos se ha retrasado al 1 de diciembre. Veremos si llegamos, todo puede ser que vaya al 1 de enero. Entonces, todo esto está fuera de nuestras manos, depende del Parlamento, sobre todo, y de nuestros políticos. Así que ahí ahora mismo la idea es que la nueva comisión empiece a trabajar el 1 de diciembre, con lo cual a nivel efectivo será el 2 de diciembre, y bueno, y a partir de ahí veremos. Y a partir de ahí sería cuando empezarían a contar los famosos 100 días de Ursula von der Leyen. Pero evidentemente ahora estamos trabajando en una fase, digamos, bicéfala, en la que de momento es la actual comisión la que sigue marcando prioridades, pero está claro que están en permanente contacto con esa otra cabeza de la comisión para asegurar la mejor de las transiciones. Y claro, todo esto también, si nos planteamos esta estrategia a largo plazo, todavía no ha sido adoptada por el Consejo. El Consejo Europeo la recibe bien, es muy bonita, tal y todo esto, hay que seguir discutiendo. Pero, y es cierto que la mayoría de Estados miembros están de acuerdo, y además hay algunos súper ambiciosos, totalmente alineados con el 55%, pero hay una serie de Estados miembros que no se sienten cómodos, y esto no hace más que, y claro, todo esto mezclado con el Brexit, etcétera, etcétera, pues ha ido dejando esto como en un segundo plano, y esperamos que la segunda semana de diciembre podamos tener la estrategia adoptada por el Consejo Europeo. Que esto también nos pone una problemática porque tenemos la conferencia de cambio climático en Chile y esto llegaría justo para prácticamente el último día.
Y evidentemente sería una pena grandísima no poder, digamos, hacer ese gran anuncio, porque todas estas cosas siempre influyen como para dar un impulso a esas negociaciones, que nos queda el capítulo de mercados de carbono. Entonces, ahora mismo estamos ahí. Y luego todo esto tiene que ver con el Acuerdo de París, porque esto es un documento oficial que tenemos que enviar a la Conferencia Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, que servirá como Unión Europea, pero luego cada país, por ejemplo, España también puede presentar su propia estrategia. Pero es muy importante que presentemos algo como Unión Europea que lleve el cómputo global de toda Europa. Muy bien, pues yo creo que lo ha explicado. ¿Alguna pregunta, el que quiera de vosotros, sobre cualquier cosa que queráis preguntarle? Os identificáis y decir la pregunta. Allí tenemos un señor, allí al fondo. Ha levantado allí. No, allí primero. Buenos días, mi nombre es Guilherme Binhas, soy abogado en Brasil. Bien, tengo una pregunta porque en Brasil, Brasil es un importante productor de petróleo y gas natural. De hecho, es una industria muy importante para generar empleos y también recursos. Pero Brasil también tiene una vocación, creo que para las energías renovables, como solar, eólica, tenemos mucho sol. Es algo que está empezando en Brasil, hay mucha inversión, pero es un comienzo. Por otro lado, tenemos también un gobierno nuevo que no cree mucho en el cambio climático, es como el gobierno de Estados Unidos, creo. Mi pregunta es, ¿cómo Unión Europea puede influir en el gobierno brasileño o en las industrias brasileñas para hacer esta transición justa? Muchas gracias. Muy bien. Me dejas, Germán, que había otra pregunta, ¿no? Ahí tiene. Buenos días, soy Agustín Aragón y llevo dedicado a esto desde la guerra del Yom Kippur. Una pregunta, Germán, que me veo obligado a hacerla muchas veces, sobre todo por el ejemplo que has puesto de que recuerdas cuando se fumaba y se tiraban las colillas y ahora ya no se hace. Es decir, la conducta del ciudadano ya no es la misma. Sin embargo, creo que lo importante es ver por qué ya la conducta del ciudadano no es la misma en cuanto al ejemplo que has puesto. Y es porque había una prohibición y, por tanto, había un marco obligatorio que condicionaba la conducta del ciudadano. En ese aspecto, creo que, no sé si estoy equivocado, por eso es la pregunta, si no haría falta profundizar un poco más en eso del empoderamiento y el papel del ciudadano en este tema del cambio climático. Yo llegué a un tiempo que creí que estaba equivocado, pero los últimos acontecimientos, sobre todo de la chica sueca esta, me parece que no estoy equivocado. Y en el sentido es el siguiente. Creo que el mejor papel del ciudadano es el empoderamiento que le da la situación democrática de la sociedad. Porque la conducta individual es la que estructura la conducta colectiva y, por tanto, la cultura. Pero en el caso del cambio climático, por mucho que yo quiera que una cervecera que está cerca de donde yo vivo no emita las emisiones porque está calentando con vapor saturado lo que es el germen de la cerveza, yo no puedo hacer nada. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es cuando elijo a aquellos que tienen la gobernanza de la sociedad. Y por tanto, lo que va a ser el marco político, hacerle esa demanda. Ese creo que debería ser un poco más explicitar el verdadero empoderamiento y el papel del ciudadano en el cambio climático. Yo creo que Germán lo ha entendido la pregunta, ¿no? Germán, contesta a estas dos, luego si hay alguna más. Tenemos 2 minutos. Bueno,
empezaré por orden, la pregunta de Brasil, la pregunta del millón, ¿no? Bueno, como todos somos conscientes, ahora mismo para la COP25 en Brasil no hemos terminado nuestra tarea. Digamos, quizás ahora me voy a poner un poco técnico, ¿no? Pero el año pasado en Polonia conseguimos cerrar lo que se llamaría el libro de reglas del Acuerdo de París, el libro de reglas de Katowice. Entonces, ahí pudimos cerrar la mayoría de capítulos que nos habíamos marcado, por ejemplo, transparencia y otra serie de elementos, pero el capítulo de mercados de carbono no pudo realizarse por la firme oposición de Brasil. Entonces, eso es realmente el punto candente que nos queda para este año y parece ser que va a seguir siendo un punto de difícil resolución. Entonces, me preguntas qué se puede hacer desde Unión Europea para influir digamos, en la situación actual de Brasil. Por un lado, tenemos el marco multilateral, porque ahí no es solamente la Unión Europea. Brasil también tiene aliados naturales dentro del marco de Naciones Unidas y también esos aliados quieren progresar, con lo cual no es solo la Unión Europea, en todo ese marco multilateral hay muchos tipos de influencia, no solamente de países, sino de otros tipos de grupos involucrados. Así que esperamos poder convencer a Brasil entre todos, no solo como Unión Europea, como diferentes Estados miembros de la Unión Europea, para, digamos, que se embarque en esa lucha climática. También yo llevo otros temas de trabajo, como puede ser la OECD, y ahí, sin embargo, por ejemplo, Brasil sí tiene otro tipo de actitud en la que, por ejemplo, sí que transmite su compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad, que están bastante ligadas a cambio climático. Luego trabajamos en las relaciones bilaterales intensamente. Y si bien es cierto que bueno, quizás el diálogo puede ser no tan fluido como en el pasado con el gobierno central, también hay muchos estados dentro de Brasil que son muy pro clima y que van a estar también en la COP. Entonces diría que es una mezcla de circunstancias, digamos, de dentro a afuera y de afuera hacia adentro. Creo también que en ese sentido los estados de Brasil tienen mucho que decir. Si me refiero a este verano pasado, en agosto, la Semana Regional del Clima iba a ser en Salvador de Bahía y finalmente el presidente Bolsonaro dijo que se cancelaba y fue no recuerdo el gobernador de qué estado de Brasil, supongo que el de propio Salvador de Bahía, que presionó y al final la Semana Regional del Clima está allí. Entonces, no podemos olvidar que Brasil es un país enorme, en el cual hay estados que tienen mucha fuerza, también hay millones y millones de ciudadanos a los cuales también les afecta el cambio climático, también no solo cambio climático, todo el problema que ha habido con la Amazonia, etcétera. Entonces es una ecuación muy compleja y desde la Unión Europea trabajamos a múltiples niveles, multilateral, bilateral, diálogos climáticos, medioambientales, de sostenibilidad. Entonces, por supuesto que queremos que Brasil siga ahí, igual que queremos que Estados Unidos siga ahí, igual que queremos que Argentina vaya ahí, igual que con México también queremos que siga ahí. Entonces, la Unión Europea no va a dejar en su empeño de estar ahí para lo que se le necesite. Entonces, desde luego, por nuestra parte, seguiremos intentando liderar esta lucha climática. Y luego la segunda pregunta sobre la conducta de los ciudadanos. Precisamente por eso mismo hemos enfatizado esta mañana, del papel central del consumidor y del ciudadano. Entonces, efectivamente, lo que hablé del tabaco fue una prohibición. Entonces, en este sentido, el tema del cambio climático es un poco diferente porque si vemos a la juventud, cómo se está organizando, los viernes por el futuro, los diferentes, no se trata simplemente de la activista sueca Greta Thunberg, sino en muchos países hay muchos líderes juveniles que luchan por el cambio climático. Entonces, todo eso está haciendo
que esa generación ya la tenemos ganada y ellos mismos van a hacer por el cambio climático. Quizás sería más nuestra generación o generaciones quizás en edades próximas a la jubilación, etcétera, que todavía tienen que hacer ese cambio. Todavía a lo mejor no se han adaptado ni al euro, así que en esto con más razón todavía. Entonces, efectivamente, el empoderamiento del ciudadano es muy importante y para eso trabajamos muchísimo también con las autoridades locales, porque realmente los que conocen mejor a sus ciudadanos son las autoridades locales, las ciudades, las administraciones autonómicas. Nosotros como Unión Europea no podemos llegar a los centenares de millones de ciudadanos más que con nuestras políticas de comunicación, que por cierto creo que han mejorado bastante, y luego necesitamos mucho de las autoridades locales. Y toda esa masa social, efectivamente, si vemos en las elecciones nacionales y en las europeas muchísimo, cada vez es más un tópico que puede mover los votos hacia un lado o hacia otro. Entonces, sí que la sociedad se está despertando sobre ello y, evidentemente, los gobiernos, y veremos con la ley climática de Ursula von der Leyen qué prioridades van a dar, porque son 100 días, pero tiene 5 años. Todo eso hemos propuesto un enfoque en 2 fases, en esos primeros 100 días, qué vamos a hacer, y en el resto de la comisión, ¿qué más vamos a hacer? O sea, habrá varios paquetes legislativos. Entonces, no me gustaría llamarlo prohibición, pero sí simplemente regulaciones o directivas que al final y a la larga van a afectar a la industria energética y a los diferentes sectores industriales, a las ciudades, a cómo hacemos la economía y, efectivamente, para nosotros es muy importante el papel central del ciudadano. Bueno, pues solo tenemos una última pregunta, pero que sea, por favor, identifícate y que sea breve, que ya nos hemos pasado, ¿eh? Una pregunta muy breve. Bueno, soy Jorge Ruiz Peinado, también ingeniero químico de la Complutense. Es una pregunta muy concreta. Ahora mismo, para que la viabilidad de los proyectos de reducción de emisiones de CO2 vaya adelante, es fundamental cómo te cuentas o cuánto te cuesta ese CO2, cómo se contabiliza. Ahora mismo existen como varias bolsas de contabilización de esos derechos. Tienen los derechos ETS, tienen las reducciones voluntarias, están los registros de huellas de carbono. ¿Cuál es el planteamiento de la Comisión respecto a eso? ¿Se va a intentar homogeneizar todo el tema de las emisiones de las empresas? Porque ahora mismo muchos proyectos no son rentables porque el CO2 que te quitas no lo puedes monetizar de ninguna manera. Efectivamente, es uno de los principales problemas. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, las nuevas prioridades de Ursula von der Leyen, lo primero que va a hacer es reformar el ETS, ¿no? Entonces, ahí queremos incluir, por ejemplo, el sector marítimo y todo el tema de aviación también cambiará. Pero no sabemos exactamente dónde acabará yendo todo esto y eso efectivamente va a tener un impacto en el precio del carbono. De hecho, acabamos de entrar en la 4ª fase en la que tenemos el Market Stability Reserve, no sé cómo decirlo en español, lo siento, en el que, y de hecho está funcionando, porque inmediatamente el precio del carbono está siempre entre 25 y 30 euros. Está mucho mejor, pero a todas luces todavía es insuficiente si realmente queremos llegar al 1,5. Hay estudios que dicen que tendríamos que llegar a 200 euros, o sea, una brutalidad, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos en esta última fase negociada del ETS, que habrá probablemente que respetar que llegue a su fase final, y en esa nueva fase habrá que introducir todos estos cambios, y no va a ser fácil. Por otro lado, eso es el ETS, que tenemos el CO2, pero claro, si nos metemos en los debates de la tasa de carbono en las fronteras, eso es un tema extremadamente delicado, por lo tanto no me voy a pronunciar sobre ello, pero es un debate muy importante porque al fin y al cabo esa tasa afectará a productos, mientras que el ETS va mucho más en lo que son los procesos per se, ¿no? Entonces hay que ver cómo se combina todo esto y sí, todo esto es muy caro. Es carísimo. Entonces hay que ver, digamos, el palo y la zanahoria. Entendió el palo, pero y esa zanahoria. Por eso hablaba de cómo estimular la inversión privada. Porque claro, la inversión pública puede llegar hasta cierto punto, pero sin inversión privada no podemos llegar mucho más lejos. Y si la viabilidad económica es que no, pues es muy difícil encontrar a un inversor. Entonces todo esto forma
también parte del debate de finanzas sostenibles. Y como he dicho, hace falta una acción coordinada. No sé qué forma tomará, pero muchas veces se hacen diálogos con las empresas. Siempre que vamos a hacer una nueva política hay una consultación pública, public consultation, y se invita a todo el mundo a participar. Hay eventos en los que nos reunimos con las industrias, con las ONGs, con sociedad civil, y entonces, para hablar de todo esto. Entonces, encontraremos un mecanismo para ver cómo llevarlo hacia adelante. Claro, todo esto no lo hacemos solos, está también RTD, tenemos también dinero del Fondo de Modernización del ETS para los países del este, el sucesor del NER 300 también, el Innovation Fund, y todo ese dinero se podrá ir aplicando. Pero cómo se va a hacer la nueva comisión tenemos que esperar un poquito. Lo que sí os animo a todos es que cuando haya un debate público o pidamos consultas, que estéis allí dentro. Muy bien, pues vamos a cerrar esto dándoles gracias a Germán por haber venido en este momento y ahora es el café, empezará a las 11:30 las siguientes. Un aplauso.